El Centro Nacional de Memoria Histórica también hace parte de este tercer Festival de Cine, una misión de investigar y recuperar la historia social y política de Colombia. Hoy su director Gonzalo Sánchez nos habla de las víctimas de la paz. En este tercer día del tercer Festival de Cine de Jardín, Cine y Democracia del Habitante al Ciudadano, principiamos la jornada académica de este día con la conferencia Las Víctimas de la Paz. Es un título y un nombre ya polémico del académico Gonzalo Sánchez. Por honor al catálogo, a la seriedad con que se hizo, voy a permitirme leer la ficha biográfica de Gonzalo, breve. Gonzalo Sánchez Gómez, historiador y magíster de la Universidad de Essex, Inglaterra, y doctor en Sociología Política de la Escuela de Altos Estudios de París, en Francia. Es profesor emérito del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, IEPRI, de la Universidad Nacional de Colombia. Autor y editor de numerosos libros, entre los cuales se destacan Bandoleros, Gamonales y Campesinos, coautoría con Donny Merton, 1983, Guerra y Política en la Sociedad Colombiana, Grandes Potencias, el 9 de abril y la Violencia, 2000, Museo, Memoria y Nación, compilado con María Emma Wills en el 2000, entre otras obras, y un libro de 1900 al 2000, o sea, 100 años, un siglo de lo que pasa en Colombia. Y voy a terminar con una mención en el 54 Congreso Americanista realizado en Viena en el 2012, recibió una mención de honor y fue director del Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, CNRR. En el 2016 fue galardonado con el Premio Nacional de Paz en la categoría Liderazgo por la Paz y es actualmente el director general del Centro Nacional de Memoria Histórica en Colombia. Entonces, antes de darle la palabra a Gonzalo Sánchez, quiero decir que la obra que ha hecho Gonzalo Sánchez con el equipo desde Bogotá es fundamental en este posacuerdo y en este posconflicto, y la realización de una terna de libros, entre otros, y de audiovisuales sobre cómo se ha mapeado y cartografiado la violencia y los procesos tanto de la izquierda como de la derecha en este país son fundamentales. Yo le decía a Víctor y él me decía además que tenerlo acá es una tarea titánica, quijotesca, y él de una manera muy gentil ha estado con nosotros. Entonces quedan en muy buenas manos con Gonzalo Sánchez, con su erudición, sensibilidad y sapiencia, y va a ser un conversatorio, me ha dicho Simón, que después de que él termine. Muchas gracias, y gracias también a Gonzalo Sánchez. Bueno, muchas gracias a ti. Bueno, muchísimas gracias a todos por su interés. Muchísimas gracias en primer lugar a Víctor Gaviria y a todos los organizadores de este festival, que ya sentó su nombre. Ya es un lugar que, como lo pudimos ver anoche a nuestra llegada a la plaza, es un lugar que está convocando muchísima gente y se vuelve un lugar de aprendizaje, un lugar también de divertimiento, un lugar de encuentro y un lugar para seguir soñando en todas las tareas que se nos van presentando todos los días. Como el título mismo apunta a un tema que nos toca muchísimo, yo quisiera solicitarles en primer lugar un corto minuto de silencio por los líderes asesinados en el país, no solamente los 2 últimos años, sino tantos y tantos años atrás. Un minutico, por favor. Tomen asiento. Bueno, el título es un tanto provocador, pero espero que en el curso de la presentación se entienda también
el sentido. Es posible que por estar acostumbrados a la guerra le hayamos cogido miedo a la paz. Pero también es cierto que el tránsito de la guerra a la paz genera incertidumbres y crisis de representación en todos los actores sociales: los guerrilleros, los políticos, los militares, los académicos. Nosotros mismos, como analistas, nos sentimos desorientados frente al cambio de referentes. Nos sentimos en medio de una crisis de ubicación frente al cambio de referentes. Nos sentimos en una crisis como la que padecen los condenados que llevan décadas en prisión y que no saben qué hacer en la calle cuando son puestos en libertad y prefieren en ocasiones volver a la cárcel, en cuyas coordenadas se mueven con más naturalidad porque las conocen mejor. Le tenemos miedo a la paz entonces porque nos hemos hecho prisioneros de la guerra. Pero no ocurre lo mismo con una parte de la sociedad que no se deja desorientar y defiende de manera entusiasta la paz, porque ha tenido que cargar con el peso de las pérdidas humanas y materiales de la guerra. Como altivamente lo dice la Ruta Pacífica de las Mujeres, lo ya avanzado hacia la paz nos pertenece. Le tenemos miedo a la paz porque no sabemos cómo enfrentar algunas paradojas que aquella nos plantea. Nombrarlas, no obstante, puede ser un primer paso para ir conjurándolas entre nosotros. La primera paradoja es la constatación de que los procesos de paz son el último, pero no el menos importante, momento del conflicto. Otra de las paradojas que ya conocemos es que se puede ganar la guerra, pero perder la paz. Y en nuestro caso específico, otra de las paradojas que enfrentamos es que tenemos que luchar todavía por la paz, que la paz no inaugura un tiempo de estabilidad y relajación de fuerzas en conflicto, sino que tiene que andar como equilibrista sobre la cuerda floja de las negociaciones incompletas, la paz parcelada y las todavía inciertas políticas del gobierno de relevo. Confiamos, no obstante, en que el camino que nos falta por recorrer no sea, como lo dijo un analista sobre Centroamérica, la senda escabrosa de una paz demasiado anunciada. Otra paradoja es que la paz ha desactivado algunos mecanismos centrales estructurantes de la guerra, pero tras esa desactivación se están activando nuevos o reactivando otros que estaban en reposo. Con ello advertimos que la paz no es solo abrazos, marchas y palomas volando, que la paz afecta intereses de muchos poderes de la sociedad que se habían acostumbrado a vivir con la guerra o a vivir de la guerra y que creen encontrar un espacio propicio en las incertidumbres que deja el proceso de transición de la guerra a la paz o de uno a otro gobierno. El proceso de paz y la movilización social que se desencadenó no han sido suficientes para desarmar el legado de violencia que cargamos desde hace décadas en Colombia. Por ello constatamos que entre nosotros se ha abierto un hiato entre dos países precisamente en torno al tema de la paz. Hay un país que quiere la paz y hay otro que no quiere la paz que se negoció. Ese hiato se hizo manifiesto en los resultados adversos del plebiscito por la paz negociada y está actuando hoy con una fuerza inusitada, alentando de algún modo la violencia contra los líderes y lideresas sociales y los defensores de derechos humanos. Este sería el tema de mi intervención. Voy a comenzar exponiendo ante ustedes un ejercicio de caracterización gruesa del sujeto del que voy a hablar, los líderes y lideresas sociales de hoy.
Me propongo con ello disponer un marco de comparación de la actuación de aquellos en diferentes momentos de la historia del país para señalar la especificidad de los líderes que hoy están siendo asesinados. La inmediatez violenta que nos asedia nos llevará también a la necesidad de recordar que el asesinato selectivo de líderes sociales en Colombia no es nuevo, aunque tenga sellos distintivos en la actualidad, y que la paz ha puesto siempre muchos muertos desde las guerras civiles del siglo XIX hasta hoy. Los líderes cumplen diferentes roles en una sociedad, desde los liderazgos guerreros, políticos, económicos, de opinión, hasta los propiamente llamados liderazgos sociales. El abanico de acción colectiva o individual es muy amplio. Los hay cuyas acciones se desarrollan en lo local y los hay cuya labor tiene un alcance nacional. Han defendido causas de todos los colores y en todos los tiempos. Los hay recientes y los hay ancestrales. En la conquista y la colonia, para remontarnos a orígenes lejanos, caciques indígenas como la Gaitana o Nutibara dirigieron la resistencia contra los españoles, mientras africanos y marrones escaparon de las negrerías y fundaron palenques de libertad y rebeldía. Los líderes y lideresas de origen popular como José Antonio Galán y Policarpa Salabarrieta prepararon el camino de la independencia y la ruptura del vínculo colonial. Las armas siguieron siendo determinantes a lo largo del siglo XIX en la invención de la nación, la consolidación de la república y la formación de los caudillos, esas figuras ambiguas, mitad guerreros, mitad hombres de leyes. En la época de la violencia, las élites liberales y conservadoras le dejaron la confrontación militar a sus bases sociales, de las cuales salieron no solo los líderes de la rebelión, sino también los muertos de la paz, como lo fue la figura icónica de Guadalupe Salcedo, el excombatiente de los Llanos Orientales asesinado en Bogotá. Pero siempre ha habido también otro tipo de liderazgos que han operado dentro de los estrechos márgenes de la institucionalidad, del reclamo de derechos y no de la rebelión armada. Ellos son los líderes y lideresas sociales, aquellos que se entregan a la defensa de las causas de los más vulnerables. Unos provienen de los lugares más pudientes de la sociedad o pertenecen a instituciones fuertes que los respaldan, como la Iglesia. Otros son líderes comunitarios que orientan sus acciones a enfrentar injusticias, desigualdades y exclusiones, y no provienen de afuera, sino de adentro de las comunidades por las que luchan. Particularmente estos últimos son el blanco de las acciones criminales que estamos atestiguando hoy. En tanto que las luchas sociales no se ubican exclusivamente dentro de los parámetros dicotómicos de la confrontación de clases, sino que se dan en términos de exigencias y restitución de derechos, se genera un espectro ilimitado de conflictos y motivos diferenciados y concretos en ese extenso campo. Desde el reclamo, la denuncia y la resistencia por la defensa de los derechos humanos, hasta la lucha por obtener mejoras materiales en infraestructura de servicios públicos, vías, crédito, asistencia técnica o de servicios sociales como el acceso a la salud o a la educación, o reclamos democráticos como la destitución de autoridades locales que han faltado a sus deberes, el respeto a las diferencias y a los derechos específicos étnicos y de género. Por tanto, las relaciones que los líderes y lideresas sociales de hoy mantienen con el Estado son distintas de las que tenían los líderes sociales de antes. La centralidad de la enemistad con el Estado les dio lugar al campo de las mediaciones que permiten que aquellos reclamen legítimamente el cumplimiento de los deberes del Estado.
del campo de los antagonismos y de un paso hacia el campo de las mediaciones que se instaló tras la apertura de espacios de participación democrática, de ampliación de derechos y tras el reconocimiento de las diversidades en la Constitución de 1991. No obstante, lo que hoy está ocurriendo nos demuestra que ese paso no ha amortiguado la belicosidad de los señores de la guerra, que la nueva relación que existe entre el Estado y las dinámicas sociales modernas encarnadas por los líderes y lideresas sociales no se amplificó al país en general, que una gran parte de la sociedad política y culturalmente retardataria no se siente regulada o interpelada por la Constitución del 91 ni por los estándares internacionales de derechos humanos que se han alcanzado en el mundo. Tres causas dobles son particularmente dinamizadoras hoy: la defensa de la vida y de los derechos humanos, de la naturaleza y el territorio, de la democracia y de la paz. Aunque los liderazgos de estas causas se entrecruzan todo el tiempo, se pueden diferenciar analíticamente tres grandes campos. La causa de la defensa de la vida es abanderada por una diversidad de actores, entre los que salen las víctimas del conflicto armado y las organizaciones que las representan. Ambas ejercen una labor de defensa de derechos humanos. La causa de la naturaleza, de la defensa de la naturaleza y el territorio es amparada por los pueblos indígenas y los pueblos afrocolombianos, así como por los líderes ambientales, campesinos suburbanos que también defienden derechos humanos. La causa de la defensa de la democracia y de la participación política es dirigida por jóvenes, mujeres, poblaciones diversas, militantes políticos. Todos tienen un común denominador, lo cual los hace particularmente vulnerables: la militancia por la paz, que también es la defensa de los derechos humanos. Adicionalmente, estas causas están atravesadas en el discurso político global por temas específicos como el de los cultivos de uso ilícito, la minería y el agotamiento de los recursos naturales que no estaban en la agenda política varias décadas atrás y que apuntan a poderes muy consolidados, territoriales o de alcance e influencia global. Que apuntan a dinámicas de megaproyectos extractivos o de economías ilegales que pretenden pasar por encima de las comunidades o de los pueblos indígenas y afrocolombianos y que en últimas atentan contra los defensores de la vida en el corto, mediano y largo plazo, pues aniquilan todo lo que pueda interferir con sus intereses. Esto hace que las comunidades se conviertan, de hecho, en portadoras de discursos más universales, y también que de alguna manera los líderes y lideresas se autoproduzcan en los territorios, en las comunidades más pequeñas y golpeadas por la violencia o la exclusión, pero que por su misma autonomía representen a minorías tremendamente frágiles a las que les toca enfrentar poderes desmesurados. Son líderes y lideresas resistentes, voceros de intereses de la comunidad y de la humanidad, que tienen que luchar por hacerle comprender a la sociedad que la minería ilegal y el narcotráfico son otros grandes depredadores del territorio y de los recursos de la humanidad. Entre ellos han adquirido particular visibilidad los líderes de comunidades cuasi aniquiladas por la violencia, que gracias a su coraje recompusieron sus lazos sociales en el proceso mismo de reconstrucción de las dinámicas del conflicto y las preguntas por el futuro. Víctimas que se organizaron bajo sus liderazgos en comunidades de duelo, comunidades que reclaman el acceso a derechos políticos y sociales más amplios, incluida la restitución de tierras. La violencia contra estos líderes y lideresas en particular está decapitando las causas de las víctimas. Y el asesinato selectivo de líderes en general
está decapitando la democracia a través del silenciamiento de las comunidades y las está dejando huérfanas de voceros y de defensoras y defensores de sus derechos. El impacto sobre los procesos organizativos es pues demoledor. Estamos frente a patrones de violencia contra ciertos agentes de la sociedad en los que se pueden identificar tres grandes momentos a partir de rasgos dominantes de cada periodo, que desde luego no agotan las complejidades de estas dinámicas de victimización en las que se entrecruzan variables territoriales de tipo político, social y económico con las lógicas del conflicto armado. Los asesinatos de líderes y defensores de los últimos años hacen parte de una larga historia, de una larga travesía de los movimientos sociales de derechos humanos y de los movimientos por la paz. No debemos pensar en esta violencia de manera aislada, sincrónica, sino que debemos verla en una larga duración que nos interrogue, más allá de los episodios, por los engranajes de poder y el terror que la alimentan. Entre 1978 y 1982, en el marco del Estatuto de Seguridad, la victimización hacia los líderes y lideresas tiene como trasfondo el estigma de estar realizando actividades subversivas. Entre el 82 y el 86, esta criminalización de los liderazgos sociales y políticos responde a las resistencias políticas y militares que despertó el proceso de paz de Betancur con las FARC. Entre el 87 y el 95 da cuenta de una parte de la dinámica de conservación violenta de los feudos electorales frente a nuevos competidores políticos en el marco de una ampliación democrática, como fue la aprobación de la elección popular de alcaldes. Y de otra parte, pero dentro de la misma lógica, de la oposición a sangre y fuego a la emergencia de nuevas fuerzas políticas legales como la UP, Esperanza, Paz y Libertad y la Alianza Democrática M19, derivadas de acuerdos parciales o acuerdos finales con organizaciones guerrilleras. Entre 1995 y 2003, la violencia contra los liderazgos sociales, que viene en una tendencia creciente desde el 78, alcanza su mayor magnitud. Esta fase se inscribe en la competencia territorial entre paramilitares y FARC, que intentan cooptar o aniquilar la diversidad de voces comunitarias e imponer con exclusividad sus órdenes políticos, sociales y militares, en numerosos casos con la anuencia o el patrocinio de actores políticos y económicos tradicionales. Desde el 2003, la victimización de los líderes y lideresas sociales había disminuido, si bien no de manera continua, pero desde hace 2 años el asesinato de líderes sociales va en aumento. Todas las cifras de la guerra han disminuido. Las únicas cifras que aumentan ostensiblemente son las de los asesinatos de líderes y defensores. Los beneficios contundentes de la paz, expresados en la disminución histórica de homicidios y otras formas de violencia desde el 2016 en adelante, contrastan con la curva ascendente de homicidios y otras formas de violencia menos visibles contra quienes se han erigido en defensoras y guardianes de la paz, que reclaman sus derechos como ciudadanas y ciudadanos a participar de la vida política y económica del país. Estos líderes y lideresas defensores de derechos humanos caen a manos de grupos que se han marginado de los acuerdos, de grupos que se organizan o reactivan bajo el mando incluso de quienes ya han pagado condenas en justicia y paz para sabotear los acuerdos, o de grupos que se instalan en los vacíos de poder armado que ha ido dejando la desmovilización de los insurgentes que negociaron. Tremendo contraste. Mientras bajan los muertos de la guerra, crecen las víctimas de la paz. Esta última es la manifestación
más inquietante de lo que hemos denominado aquí paradojas de la paz. En la puerta de sus casas, en los caminos veredales que transitan con frecuencias, indefensos y frente a sus hijos y vecinos, caen asesinados líderes y lideresas sociales. Don Temis en Buenaventura, un líder que reclamaba la titulación de tierras para su comunidad a la que tenían legal y legítimamente derecho. Doña María Elena Cruz de Mapiripán, que se la jugó por la sustitución de cultivos de uso ilícito. Don Belisario Benavides, que en Rosas Cauca hacía parte de la mesa de víctimas. Don Juan Mena, presidente de la Junta de Acción Comunal de un barrio de Quibdó. Don Hugo Albeiro George Pérez, que pertenecía a una organización social que se oponía al proyecto de construcción de la hidroeléctrica de Ituango al norte de Antioquia. Estos son solo un puñado de nombres de líderes y lideresas que han sido asesinados. La lista, para vergüenza nuestra, se ha vuelto interminable. Casi de manera cotidiana, los medios de comunicación, las organizaciones de la sociedad civil y los ciudadanos en sus redes sociales difunden las noticias de la muerte de un nuevo líder asesinado. Con cierta crudeza se crean aplicaciones virtuales que van cambiando la cifra cada día, como si cada líder asesinado fuera una hoja del calendario o parte de una cuenta regresiva de la paz hacia la guerra. La sociedad civil está abrumada. Los movimientos sociales viven bajo amenaza y los asesinatos de los líderes y lideresas sociales son uno de los más complejos desafíos que afronta el proceso de construcción de paz. No obstante los esfuerzos del Estado, este no logra aún ejercer su soberanía en muchas regiones de Colombia, ni detener las corrientes desestabilizadoras que por la vía de la intimidación y la muerte pretenden arruinar el proceso de paz o algunos de sus efectos. ¿Qué propuestas se han venido ventilando para afrontar esta crisis humanitaria? Una primera respuesta es la que se le reclama al mundo de lo político. Distintas corrientes de la sociedad coinciden en que es necesario que todo el espectro político se una para rechazar estos asesinatos, de modo que los victimarios no se sientan legitimados por el silencio de los gobernantes. Y en efecto, al pacto político y social contra la violencia cometida contra los líderes y lideresas propuesto por Rodrigo Primi, los dirigentes políticos respondieron de manera afirmativa. Pero con estupor constatamos que el resultado fue trivializar la propuesta, porque las declaraciones no se han traducido en medidas eficaces. En segundo lugar, se exige a la justicia que actúe prontamente, no solo en la persecución y castigo de los responsables directos de los asesinatos de líderes y lideresas, sino también de los altos responsables y los autores intelectuales de estos crímenes. Pero no es eso lo que está ocurriendo. Así como tenemos cifras de muertos, tenemos cifras de capturas que no arrojan verdad ni sentido sobre lo que está pasando. Los resultados de las investigaciones, juicios y sanciones a los responsables y poderes ocultos detrás de los sicarios que asesinan a los líderes y lideresas son claves para romper la frecuencia, la sistematicidad y los patrones que provocan los homicidios. Una tercera respuesta se deja sobre los hombros de la sociedad civil. La expresión de la libertad de conciencia de una parte de la sociedad es un beneficio que nos deja este proceso de comienzo de construcción de paz. Las democracias y las sociedades sanas respetan las expresiones pacíficas de protesta, la oposición y el repudio a la violencia. Pero debemos ser conscientes de que los recursos de la movilización social se agotan si no se define un horizonte que les dé continuidad, sentido y las traduzca en formulación de propuestas.
Una cuarta propuesta demanda la presión de actores internacionales, como la Corte Penal Internacional, Naciones Unidas, la Unión Europea y los países garantes de los acuerdos de paz de La Habana, para que vigilen el cumplimiento de los compromisos de paz y de protección de los derechos humanos que ha asumido el Estado ante el mundo. Pero como se ha demostrado con respecto al proceso de paz, esas intervenciones no tienen impactos profundos si no es clara la disposición a asumir esos compromisos de parte de los sectores mayoritarios de la propia comunidad nacional. Frente a estas respuestas del mundo de la política, del sector de la justicia, de la sociedad civil, de la cooperación internacional, todos nos preguntamos, ¿qué más hay que hacer para que no se conviertan en propuestas evanescentes? Resulta lógico de las consideraciones anteriores que urge cambiar los enfoques con los que se ha venido asumiendo el tema. En primer lugar, los daños se profundizan mediante la minimización de los asesinatos cuando son asumidos como si estos fueran solo un fenómeno circunstancial, lo cual por lo demás entorpece una actuación más eficaz del Estado. Por un lado, funcionarios en cargos directivos aún hoy analizan estas victimizaciones caso a caso, siguiendo la pista a motivaciones privadas, de faldas, riñas callejeras, de conflictos entre vecinos. Por otro lado, la discusión acerca de la sistematicidad o no de estos crímenes tiene que desprenderse de los rígidos criterios del derecho penal o de la mirada estrictamente policial. Lo concreto es que estamos frente a la manifestación actual de un problema político y social de fondo, de larga data, que es inocultable. En segundo lugar, es necesario aceptar la envergadura del problema, aceptar que se trata de un proyecto de dominio territorial que se propone asegurar intereses y condiciones para una acumulación de capital voraz, y que quienes se interponen a sus propósitos, y en especial los eslabones más vulnerables del entramado social, los líderes y lideresas que tratan de proteger su autonomía, están en la mira de los armados que defienden los intereses de estos acumuladores. En tercer lugar, hay que ser capaces de enfrentar el sentido y las implicaciones de la estrategia para matar que hoy se ha desplegado contra los líderes y lideresas sociales. Si a fines de los 80 y comienzos de los 90 los paramilitares pasaron de las masacres a la estrategia del asesinato uno a uno para invisibilizar sus acciones y eludir la atención de la justicia, variando los métodos, pero no el número de muertos, el uno a uno del asesinato selectivo que atestiguamos hoy es muy diferente, porque cada muerto tiene una enorme visibilidad en la sociedad. No es pues una estrategia de ocultamiento, sino de desafío prepotente a la sociedad y el Estado. Los asesinatos de líderes y lideresas se están haciendo de cara a la sociedad de manera desafiante, y una parte de la sociedad ha respondido esta vez de forma contundente y clara con el rechazo público de estos homicidios a través de manifestaciones pacíficas de protesta y oposición a la muerte violenta y al exterminio. Como sociedad no debemos volver a escuchar ni a leer "por algo lo mataron". Por el contrario, nuestro punto de partida solidario tiene que ser la presunción de inocencia a la que todas las personas tenemos derecho. Quizás estemos más cerca ahora que hace unos años de atender y ser capaces de confiar y de no justificar la violencia. Las políticas de Estado que se emprendan para proteger la vida tendrán que desarrollarse en las zonas rurales y urbanas vulnerables, y no únicamente, como sucedió en el pasado, limitarse a fortalecer la respuesta militar,
sino que los proyectos productivos y económicos deberán tener el objetivo de superar la pobreza y permitir alternativas que no dejen oportunidad a las economías ilícitas. De forma paralela, el Estado deberá fortalecer las opciones de expresión pública y respetar y valorar a la oposición política. Solo a través de la legitimación del Estado a la protesta pacífica y al reclamo público de derechos, se podrá proteger la vida y la acción social y participativa de líderes y de lideresas en sus comunidades de origen. Hemos perdido muchos líderes, nos han arrebatado a innumerables lideresas. No obstante, la paz que hemos alcanzado nos pertenece también a nosotros. Es nuestra obligación exigir que los líderes y lideresas rurales tengan una vida digna y segura. El cine y el documental permiten la expresión múltiple y variada de voces que a través del arte pueden dignificar sus vidas, sus luchas y reclamar justicia para estas víctimas de la paz y sus familias, para que desde ya la memoria de los líderes y lideresas asesinados pueda ser, esa memoria, una talanquera contra la multiplicación de las víctimas de la paz. Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo Sánchez. En este mismo espacio, hace 2 años, estuvo el padre Vicente de Ruz en unas reflexiones profundas y humanas. En esta ocasión ya lo escuchamos a Gonzalo haciendo una defensa apasionada, historizada y razonada de los líderes, palabras de él, y lideresas, defensores y defensoras de esos 3 ítems: la vida y los derechos humanos, la naturaleza y el territorio, la democracia y la paz. Yo entendí, y creo también que ustedes como auditorio activo, propositivo, entendió el título de la conferencia: las víctimas de la paz. Mientras que se negoció con un sector y un actor armado el cese a la guerra, está creciendo, en aumento, las víctimas de la paz. ¡Qué paradoja! Simón me dice que el micrófono está dispuesto y disponible para ustedes, ciudadanos y ciudadanas. ¿Quién desea hacerle una pregunta? Aportes, dudas. Buenos días, muchas gracias por esas bonitas palabras y por traernos a colación ese importante hecho sobre el aumento de la violencia en contra de los líderes sociales. Y me queda entonces una pregunta sobre el tema de la sociedad civil y la manifestación pública. Sí, como un hecho importante, pero también dices que hay que dar un paso más allá. ¿Cómo, o sea, qué es lo que se puede hacer a partir de esa movilización para generar una propuesta concreta que realmente tenga un impacto y una efectividad a la hora de proteger las vidas de los líderes sociales? Sí, bueno, perdón, yo quiero aclarar que no se trata solamente de preguntas. Yo quisiera también escuchar aportes pues, de todos ustedes que viven el problema en las regiones. Pero quisiera responder brevemente al planteamiento. Sí, yo creo que se trata realmente de juntar esfuerzos. Lo que yo he señalado por un lado es las limitaciones que hay desde la institucionalidad, particularmente desde el aparato de justicia para responder, porque se está focalizando exclusivamente en esos autores materiales, que es lo que pasa normalmente con el aparato judicial. Busca la línea directa del actor, del operador, del que
opera sobre el gatillo, pero no se pregunta por quién está detrás del gatillero. Y mientras no se haga la pregunta por quién está detrás del gatillero y la justicia actúe sobre ese de atrás, sobre ese actor económico o político, intelectual que está detrás, pues es difícil desarmar la trama, porque la trama va a seguir viva. Entonces, esa es una primera constatación, que es importante esa actuación, pero es muy limitada porque responde a una visión demasiado fraccionada de lo que es el contexto. Lo que tenemos que tratar nosotros como analistas sociales, hablo desde mi lugar, otros pues como abogados tienen derecho, como jueces, de actuar dentro de sus propios criterios, es a poner más el contexto general en donde ocurren los hechos y los engranajes de poder y de legitimación de esos contextos. Primer elemento. Segundo, la movilización social es importantísima, es decisiva, pero la movilización social tampoco aguanta. Es decir, eso lo hemos visto en muchos periodos de movilizaciones que tienen unos picos y llega un momento de desgaste. Cuando la gente sale, comienza a salir una semana, 2 semanas a la Plaza de Bolívar, después de esas 2 semanas, por razones laborales, por agotamiento físico, por agotamiento emocional, por toda la cantidad de arandelas que tú le puedas poner, eso se va desgastando también. Tercer punto. Aún asumiendo que hay una acción limitada de la sociedad, que hay una acción limitada del aparato de justicia, dice, si no hay una ambientación política, para que eso se frene, tampoco eso otro opera, ni la justicia ni la movilización social. Entonces, por eso a mí sí me parece muy razonable esa invitación que hizo el analista Rodrigo Primi, que llevó a la firma de unos compromisos que algo esperaría uno pueden ayudar. Pero lo que yo quiero enfatizar en la presentación es que ninguna de estas estrategias por sí sola nos va a resolver el problema. Es decir, a lo que tenemos que apuntar es a ver cómo podemos articular una acción institucional eficaz, una movilización social efectivamente, que por lo menos deje un mensaje claro. No hay indiferencia frente a los muertos crecientes que hay en este país. Es que ese mensaje es muy importante, que lo sientan también los que tienen el gatillo listo, que hay una presión social contra eso, en la medida en que se muestre que no hay ni legitimación social ni legitimación política, uno supondría que esto puede encontrar caminos de limitación, pero sí, respuestas operativas no son fáciles, pero tenemos que poner en creciendo todas, cada uno desde su lugar. Si hubiera la fórmula pues directa, ya estaríamos en el camino de la solución, pero yo diría que en este momento la más importante es la de que se cree el ambiente de deslegitimación política. Es que de ahí puede venir cualquier otra acción. Si hay presión política, tiene que la justicia actuar. Si hay deslegitimación política, la sociedad se va a sentir acompañada también para movilizarse. Pero, digamos, hay que poner, la responsabilidad del problema primero donde está. Y es en las altas responsabilidades, no voy a decir solamente del Estado, sino de la política, de todas las fuerzas políticas de la sociedad. Sí. Recientemente vimos un tuit de Álvaro Uribe donde decía algo así como que el gobierno pasado había dejado de hacer asesinatos, digamos, y una disminución, digamos, del enemigo político durante sus 8 años de gobierno. Decía, digamos, también algo que me pareció muy interesante, era de que esas 200.000 hectáreas de cocaína sembradas iban a tener que tener una respuesta institucional también muy violenta.
oyendo hablar alguna vez a Petro, con De la Calle, él también decía que la paz que se había hecho era para una guerra que había terminado. ¿Para qué? Para una guerra que había terminado, pero que ya estábamos en otra guerra. Es decir, que ya en este momento justamente era otra cosa, digamos, lo que se venía encima, con la participación de carteles internacionales de narcotráfico, con la participación de la DEA. Era una guerra, digamos, que inclusive la voluntad política de los colombianos de pronto era muy limitada, en el sentido de que las grandes decisiones acerca de lo que iba a suceder ahí era imposible resolverlas dentro del país. Entonces, digamos, son dos afirmaciones desde dos lugares políticos completamente opuestos, pero que apuntan, me parece, a advertir acerca de que algo muy pesado, digamos, también se está gestando, de que la paz política lograda con el pasado gobierno era de pronto cosa del pasado, o era algo, digamos, que no había terminado de ajustar, algo que se había gestado ahí mismo, que de pronto era mucho peor y más monstruoso. Entonces, no sé, digamos, sobre eso, ¿qué tiene usted por decir? Porque parecería entonces que la paz que se hizo es una paz sobre unas fuerzas del pasado que ya no están actuando. Sí. Bueno, digamos, la primera reflexión que hay que tener en cuenta es, y esto no es solamente la experiencia colombiana, sino si uno mira la experiencia, por ejemplo, de los procesos de paz centroamericanos, es que todo proceso de paz lleva al cierre de una dimensión de la confrontación armada, de los grandes contendientes, estados e insurgencias. Pero lo que pasa, como lo he subrayado yo acá también, es que cuando se desmovilizan quienes tenían los amplios poderes territoriales, se desmovilizan, esos actores entran a ocupar esos espacios, actores de distinta naturaleza. Pueden ser ya no insurgentes, sino entran o la criminalidad común, o entra el narcotráfico, o entran los negociadores de armas. Es decir, el tema fuerte aquí es, no hay que asumir que al otro día de la firma de los acuerdos, la paz se instaura en la sociedad. Normalmente los procesos de post-acuerdos duran 10, 15 o 20 años, y para eso nosotros deberíamos haber estado preparados, y quizás debería habérsenos advertido más como sociedad lo que iba a pasar, que era absolutamente previsible. Todos sabíamos, y aquí viene el segundo problema, y es que perdimos una oportunidad, la oportunidad más clara que tuvimos en los últimos 30 años, 40 años, de hacer una negociación global del conflicto. ¿Qué es lo que pasó con las negociaciones anteriores? Se negoció con el M-19, pero quedaron en el FARC. Después se negocia con el EPL, pero vuelven y se reactivan otros grupos, el Quintín. Bueno, espérate, pero todos los innumerables grupos que hay acá. Entonces, ¿cuál es la dinámica que eso generaba? Que el que negociaba, bueno, se instalaba en la institucionalidad, pero los descontentos de esa negociación tenían ya la puerta de salida en un actor que persistía en la ilegalidad y en la guerra. Entonces, por eso yo creo que fue tan importante el momento que alcanzamos como a vislumbrar de una, digamos, armonización que resultó finalmente muy difícil del proceso de negociación con las FARC y el ELN. Seguramente si se hubiera logrado esa negociación conjunta, los efectos del proceso de paz serían en este momento mucho más contundentes de lo que tenemos. Pero aún si la hubiéramos logrado, y esperemos que todavía esto sea un camino en desarrollo y no una frustración y repetición de esa historia que hemos tenido de paz fragmentada, guerra prolongada, como lo señalé hace algunos años. Esperemos que esto vaya a feliz término la negociación con el ELN, que seguramente ayudaría muchísimo, pero insisto, aún así era previsible o es previsible que grupos de delincuencia sigan operando por un buen tiempo, alimentándose de las secuelas anteriores de la guerra.
Eso ha sido normal en casi todos los procesos de negociación, con un agravante, obviamente en Colombia, el gran agravante que tenemos y es el narcotráfico que está detrás de todo esto. Es que si el narcotráfico no logra ser roto en su columna vertebral, el narcotráfico puede seguir siendo el germen de la reproducción de todos los actores. El mercado, los recursos que ofrece son de un potencial que no alcanzamos a imaginar. Entonces uno puede decir, sí, las FARC entregaron sus 7.000 armas y eso está a los ojos del mundo, yo creo que eso hay que ser conscientes de ello, pero con los recursos que hay en el narcotráfico que también en 2 o 3 años también puede volverse a armar otro ejército, que seguramente ya no va a ser de la naturaleza de las FARC o de las insurgencias que han negociado. Esta naturaleza de estos actores criminales ya están mucho más obviamente ligados a intereses transnacionales y a intereses exclusivamente económicos sin ningún ideal político. Son de naturaleza distinta, pero volviendo a los 2 puntos centrales. Uno, era previsible que tras los procesos de negociación, y este no iba a ser la excepción, iba a haber una prolongación de otras formas de violencia distintas a las que se negociaban. Ese es el primer punto. Y el segundo punto, que acabo de señalar, que en el caso de Colombia, esa previsible multiplicación de otras formas de violencia distintas a las negociadas tiene un puntal de apoyo muy crítico, muy crucial, que es el narcotráfico. Entonces, tercer agravante, el problema es que el tema del narcotráfico no lo vamos a poder resolver solamente los colombianos, porque es que el narcotráfico se alimenta del mercado, ya lo sabemos todos. Entonces, mientras exista mercado en el mundo, pues vamos a estar en esa situación absolutamente crítica, que tenemos un generador de guerra que nos llega desde fuera. Y se nos van a agotar entonces las capacidades que tiene la fórmula de negociar, que obviamente seguirá siendo siempre válida para los elementos externos, pero la negociación para terminar el narcotráfico no depende ni siquiera de qué se hace con los narcotraficantes, sino qué respuesta tienen los grandes poderes económicos internacionales, estatales, frente al tema. No es de actores privados, es cuál es la política de Estados Unidos, es cuál es la política europea, cuál es la política de los vecinos. Eso escapa a nuestras manos y esa es parte de la grande que arrastramos, que nos deja a veces como con ese desaliento a veces de la sin salida. Por acá. Hola. A Mabel le dieron… Acá. Tú dices. Sí, no, creo que bueno, Ya. a ver el micrófono y luego Mabel. Yo lo paso a Mabel después de que Gonzalo responda. Micrófono. Sí. Se oye. Para hablar. Entonces Bueno, primero me parece muy interesante la lectura histórica que hace con respecto al asesinato de líderes sociales, porque los medios han hecho ver también el asunto desde su inmediatez como algo de ahora, preocupémonos ya, pero acompañada nuestra historia ha estado, además de la guerra, el asunto de que líderes sociales que han luchado por algo distinto sean acallados. Entonces es muy importante ese punto. Otro que me llama mucho la atención es cómo usted también habla que no es solo desde un referente o desde un punto que se mueva el proceso de paz. También frente a esos, nosotros como ciudadanos pensamos, o como colombianos pensamos que las cosas son de tronar dedos frente a soluciones, que para lograr también estos procesos de paz es desde diferentes visiones, desde diferentes ayudas y sectores de la sociedad. Y señala como importante y relevante la movilización social. De ahí entonces viene mi interrogante cuando el gobierno que sale y el que entra coinciden eso sí en un punto, y es regularizar o darle un reglamento a la protesta social. Y me gustaría saber usted frente a ese punto, ¿qué piensa? Si hay afectación o no. No espero también que se vea involucrado a
tener una posición frente o en contra del Estado, sino cómo haría lectura de la movilización con estas nuevas propuestas estatales. Vamos a ver. No, espérate, una advertencia. De todas maneras, yo hasta el 7 de agosto soy funcionario público. Sí. Pero, no, yo lo voy a ser franco. Yo cuando vi esas declaraciones, yo me aterré. Yo dije inmediatamente Estatuto de Seguridad. Otra vez Estatuto de Seguridad. Entonces, ¿cuál es el sentido de un proceso de paz? Dos cosas esenciales. Una es que a los movimientos sociales se les den unos canales propicios de expresión distintos a la acción armada. Es que el argumento de la acción armada es que nosotros estamos en la acción armada porque no nos dejan protestar pacífica y reclamar pacíficamente y no nos dejan hacer política. Entonces, si uno sale de la guerra, y le dicen que no va a poder actuar en la política, cuando ese es el sentido de la negociación, entonces cuando se cierra inmediatamente la válvula de salida de la guerra, que es la escena política, pues obviamente también el problema, la expresión social se queda también sin su propia salida para la legitimidad de sus acciones. Es decir, si deslegitimas la salida política, deslegitimas también, y por eso esto va muy en consonancia lo uno con lo otro, si deslegitimas la salida política, deslegitimas la protesta social. Si deslegitimas la protesta social, ¿qué es lo que vivimos en la época de Torbay Ayala? Que mientras más se deslegitima la protesta social, más legítimo es el discurso de la guerra. Y no porque a la gente le gusta la guerra, es porque si la gente comienza a salir a las calles y le van matando a sus líderes y ninguna de sus protestas es atendida porque es considerada por esencia subversiva, se vuelve subversiva la expresión de la protesta como tal, pues entonces el argumento para legitimar la guerra está absolutamente servido. Entonces, a veces con esas estrategias de querer por la fuerza suprimir la protesta, en lugar, pero es que esa es la historia de las revoluciones, o de la revolución bolchevique o de la revolución francesa. Es que si no hay canales para las sociedades, pues las sociedades se rebelan. Las sociedades se rebelan, y desde la Edad Media la propia Iglesia construyó eso que se llamó el derecho a la rebelión contra la injusticia. Y eso la gente lo tiene incorporado, las sociedades lo tienen incorporado como una ADN, digámoslo, de su acción pública. Si no hay expresiones legítimas institucionales para poder reclamar, pues entonces sí, la legitimación de la guerra es absolutamente vital. Entonces, no, sí me preocupa, a mí me preocupa, honestamente lo voy a decir, me quedan 8 días. Entonces, pero sí, a mí me impresionó. Ojalá espero que eso se rectifique, que de pronto hayamos entendido mal el sentido, pero para mí el primer EQ fue Estatuto de Seguridad. Regresamos a viejos tiempos, y entonces uno diría reinicio de lo que creíamos estar superando. Mabel, un segundito. Ha habido en el ambiente chica una reflexión sobre la protesta. Dice Daniel Pecó que en este posacuerdo o posconflicto se va a generar la protesta, la acción de los movimientos sociales. Y eso como que va a ser evidente, porque cuando estaba la FARC, la protesta no era como, perdónenme la expresión, necesaria. Pero ahora va a ser mucho más necesaria por lo que dice el profesor Gonzalo. El velatón que hubo hace 20 días demostró qué cosa simbólica y de eficacia simbólica tan hermosa en todo el país. Parque de los Deseos en Medellín, Plaza de Bolívar en Bogotá, pueblitos lejanos, gente en el suroeste, en todas partes, ese velatón. Y Raúl Civechi dice algo muy bonito: los movimientos sociales se deben de transformar en una sociedad en movimiento. Una estrategia bonita que un movimiento, los que siguen a Manuel,
va a ser la sociedad que eche a andar. Y maravilloso. Mabel, la última preguntita. Bueno, más que una pregunta, yo quisiera como hacer un aporte, porque me ha dejado pensando mucho, primero, la temática del festival frente a todo el tema que estamos viviendo en la actualidad nacional. Ayer veíamos en La Sargento Matacho, una película que me impresionó muchísimo, cómo ya en 1952, 54, se intentaba hacer un primer acuerdo de paz, que terminó en una balacera tenaz porque no había realmente, digamos, como unas bases, ni siquiera un conocimiento para poner, digamos, como en términos igualitarios a jugar varias partes entre los bandoleros, los pájaros, los chulubitas y la misma fuerza policial. Entonces, contamos en que nosotros hemos estado buscando la paz desde que nació la guerra. Estamos buscando la paz desde que nació la violencia. Entonces, ¿cómo podemos nosotros enterarnos de esto si, por ejemplo, todos los nuevos cineastas, todos los nuevos creadores, somos gente que, bueno, algunos millennials, algunos todavía no lo somos, un poco más viejos, pero nos enteramos es por los documentos audiovisuales, nos enteramos es por la investigación que haya al respecto? Entonces, también pienso que es una tarea de reflexión frente al papel que tenemos como cineastas, realizadores audiovisuales y demás, que también nos corresponde a nosotros mostrar esos procesos de la movilización social, de cómo se ha llevado a cabo la protesta durante todos estos años, tratando de hacer documentación. O sea, yo pienso que desde el fondo la gente que es muy comprometida con estos temas y que está comprometida también con el audiovisual puede hacer un activismo audiovisual, puede llegar y sencillamente nosotros estamos documentamos el plebiscito, documentamos todo esto que está sucediendo desde que empezaron las negociaciones en La Habana, lo estamos documentando. Entonces lo que nosotros en este momento podemos aportar realmente para las nuevas generaciones es que conozcan cómo se dio ese proceso a través de imágenes, a través de audiovisuales. Y para eso pienso que es muy importante también que reconozcamos que no solamente nosotros los de la academia o los que hemos tenido la posibilidad de tener una cámara al hombro, ni nada de esto, somos los que estamos llamados a hacer esos audiovisuales, sino que también se recoge un proceso desde la base. Hay muchísimas organizaciones indígenas, hay muchos procesos sociales que tienen unos centros de documentación que están mostrando todo lo que está pasando desde que se dio acceso a las tecnologías, desde el año 2000 más o menos, en donde ya se puede tener el acceso a cámaras digitales. Hay centros de documentación audiovisual en diferentes cabildos indígenas, organizaciones sociales, y también es, digamos, como menester de los desmovilizados, de los grupos armados, que den a conocer como todo lo que ellos tienen guardado como en sus acervos audiovisuales. Por ejemplo, tengo el conocimiento de que el M19 tiene un archivo grandísimo, ¿sí?, sobre todos los procesos, digamos, que ellos llevaron, ellos estuvieron documentando. Es un proceso fotográfico, son imágenes en donde yo he tenido la oportunidad de ver cuáles son los clips de esas imágenes que está reconstruyendo el mismo archivo del M19, que no sé si lo manejan directamente los desmovilizados o quiénes. En el caso del Cauca, yo vengo del departamento del Cauca, tenemos un archivo que es el archivo de los desmovilizados del grupo armado Quintín Lame, que también entregaron sus armas en 1991, y entonces en el marco en el que hemos estado estos más de medio siglo tratando de buscar la paz, todos estos archivos tienen que salir a la luz, tienen que hacerse películas, tienen que investigarse sobre eso, para que realmente logremos nosotros hacer pedagogía a través del audiovisual. Pienso que eso es una tarea que nos corresponde, mostrar a través del audiovisual, hacer sensibilización a través de esto. Y pues a mí me parece que es muy importante que, por ejemplo, también haya unas curadurías y ya la gente mire dónde están, por ejemplo, los archivos de las FARC. ¿Dónde están? ¿Dónde está todo lo que ellos tienen? Porque ellos tienen que tener un archivo enorme. Entonces queremos conocer la película de las FARC, o queremos conocer, creo que ya lo hay, yo no lo he visto, pero creo que ya hay un acercamiento a hacer producción directamente con material de archivo de las FARC. Entonces, pues para concluir,
y Gonzalo nos complementará desde el Centro Nacional de Memoria Histórica qué conocimiento tiene sobre cómo se manejan estos nuevos centros de documentación y cómo los centros de documentación de derechos humanos nos pueden a nosotros también dar muchas herramientas para poder seguir investigando sobre nuestra misma historia, para poder generar, digamos, pues ya como procesos terminados, como documentos terminados, o generar películas. Me gustaría escuchar algo más sobre qué hace el centro en la construcción de centros de documentación de derechos humanos. Gracias. Bueno, muchas gracias, Mabel. Yo creo que era la pregunta obligada realmente en este contexto y para el tema que nos ocupa. Bueno, dos reflexiones. Una, sí, ya que estamos en el contexto de un festival, a mí me parece determinante la fuerza comunicativa, interpeladora que tiene el lenguaje artístico para que le llegue al grueso de la población, le lleguen las preocupaciones que queremos transmitir. Nosotros a veces desde la academia encontramos como que llegamos a unos límites descriptivos que no logran sacudir a la gente. Entonces, yo siempre me pregunto, después de tanto libro sobre la violencia, entonces, cuando uno vuelve a la imagen de Obregón en su momento de la violencia, esa obra tremenda que uno la ve y se espanta de lo que pasó, caramba, uno esperaría, sí, que desde el arte tuviéramos la posibilidad de estar espantando a la gente, espantando en el sentido de sacudiéndola, mire el horror frente al que estamos confrontados y usted no se puede quedar quieto. Entonces, primera reflexión, sí, yo creo que el mundo del arte tiene una tarea inmensa, y yo he hecho muchos esfuerzos de eso. Le voy a contar una cosa. Yo organicé el primer simposio internacional sobre la violencia en 1984-85 y la primera parte era toda una disquisición académica. La segunda parte puse, yo creo que por primera vez, a reflexionar a los artistas, a los novelistas, a los cuentistas, a los teatreros, a los pintores y demás, a conversar sobre cuál era el lugar del arte en la explicación o en la representación simplemente de la vieja violencia. Pero bueno, todo lo que ha pasado de allá a hoy pues es gigantesco, y uno ve que el mundo de los artistas, por lo menos de las grandes figuras, se replegó mucho, digamos, de estos esfuerzos de comunicar y de movilizar, ¿no? Y yo volvía otra vez ahora desde el Centro Nacional de Memoria Histórica a buscar contacto con algunos de estos artistas conocidos. Hay muchos supremamente valiosos, muy comprometidos y demás, pero a veces resulta siempre muy difícil juntar más de 5 artistas. Digamos, esta fuerza individualizante que tiene el trabajo del artista, a veces es difícil realmente sacudirla para que entre en procesos colectivos más amplios. Yo no quiero volver al socialismo real ni nada de esas cosas, pero sí, yo siento que el arte tiene muchísimo más que hacer, y también ampliando el sentido de lo que uno puede entender como arte. Una de las cosas yo creo interesantes que pudimos hacer en el Centro de Memoria Histórica, por ejemplo, fue con las convocatorias a artistas con premios de canciones, de obras, de pinturas y de todas las diferentes expresiones artísticas. Fue eso, romper con esa idea que el arte es un trabajo de ilustrados. Que de alguna manera todos desde la sociedad, las organizaciones, tienen una fuerza comunicativa impresionante. Si ustedes ven, por ejemplo, el trabajo que hizo, que a mí me sobrecoge, el trabajo que hizo Juan Manuel Echavarría con estos chicos desmovilizados paramilitares, la guerra que nunca hemos visto, ese se llama así, que fue, él reunió, creo que fue aquí mismo en Antioquia, en Río Negro, reunió como 300 muchachos de esos desmovilizados, la mayor parte paras, pero también algunos de la guerrilla, y los puso a pintar su experiencia. Y tú ves esa obra de esos muchachos y eso es demasiado potente. Es decir, uno mira esas obras y realmente uno siente mal, uno sale mal. Y uno que obviamente tiene interiorizado el discurso de la condena contra el paraco, pues que es entendible,
Cuando se pone entonces frente a estos muchachos por lo que han atravesado, por lo que han vivido y por lo que les toca reconocer hoy que vivieron, pues uno se tiene que poner como en otro chip para buscar respuestas. Entonces, voy a este punto. No basta tampoco para poder salir y transformar nuestras visiones de sociedad, de la política y de la guerra, tener analistas sociales. Y del debate público e inmediato, sino que tenemos que apuntarle a la transformación de la cultura muy profundamente. Y en eso yo veo, el arte es un elemento muy potente y también esa otra dimensión definitiva en la transformación de las mentalidades, que es la pedagogía. Cómo se enseña lo que nos pasa en las escuelas. Entonces, y cuando nosotros comenzamos a interrogarnos eso, entonces nos encontramos con que la asignatura historia desapareció de los pénsumes aquí por años y años. Entonces, ¿qué ciudadano estamos formando? ¿Qué conciencia tiene ese joven que estamos formando hoy de lo que pasa y el sentido de lo que pasa, ¿no? Entonces, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que es la pregunta que tendrán que hacerse todos acá, pero reconozco la fuerza, la potencia que tiene el arte y que ojalá quizás escenarios colectivos como este, porque en el uno a uno también del trabajo con los artistas es difícil, ¿no? Yo creo que hay gente que cumple unas tareas extraordinarias en lo que ponen en la esfera pública, pero yo creo que los retos que tenemos en el país meritan más acción colectiva de todos, en todos los escenarios. Y luego este enorme reto, sí, de la pedagogía para la transformación cultural de las nuevas generaciones. Podemos hacer mucha acción política, mucha intervención militar, mucha transformación económica, pero si no se transforman las mentes, difícilmente salimos en el largo plazo de lo que hemos estado prisioneros. Somos prisioneros de la guerra también mentalmente, sí. Bueno, agradecemos mucho al profesor Gonzalo Sánchez. Profesor, muchas gracias por haber aceptado la invitación del festival. Gracias a ustedes por su asistencia. Continuamos a las 11:30 de la mañana el seminario con la conferencia o el conversatorio, disculpen, del productor a la exhibición sobre producción y distribución de cine en Colombia.